Hay momentos en la vida en los que todo lo que creías saber se derrumba en cuestión de segundos. Momentos en los que el suelo bajo tus pies desaparece y caes en un abismo de dolor y traición. Esto es exactamente lo que me pasó a mí, Roberto Mendoza, el día que regresé a casa después de 10 largos años. Durante una década completa, cada dólar que gané con el sudor de mi frente fue directamente a mi familia. Cada sacrificio, cada noche sin dormir trabajando 2 turnos, cada comida barata para ahorrar unos pesos más. Todo fue por ellos. Por mi esposa Lucía y mis 2 hijos, Mateo y Sofía. Ellos eran mi motor, mi razón de existir en esta tierra extraña donde el idioma me costaba, donde el frío me calaba los huesos y donde la soledad era mi compañera más fiel. Pero algo extraño comenzó a suceder en los últimos meses. Las llamadas de Lucía se volvieron más cortas, más frías. Sus respuestas eran evasivas cuando le preguntaba sobre los niños, sobre la casa que estábamos construyendo con tanto esfuerzo. Cuando le decía que pronto regresaría, que ya había ahorrado suficiente, ella cambiaba de tema rápidamente. Un escalofrío recorría mi espalda cada vez que colgábamos. Algo no estaba bien. Lo presentía en lo más profundo de mi ser, pero mi corazón se negaba a aceptar lo que mi mente ya sospechaba. El día que finalmente compré ese boleto de avión, sentí una mezcla de emoción y un terror inexplicable. ¿Por qué tenía tanto miedo de volver a casa? ¿Por qué algo dentro de mí me gritaba que no fuera? Decidí no avisarles. Quería darles la sorpresa. O tal vez, en el fondo, quería confirmar mis sospechas sin darles tiempo para preparar mentiras. Pero antes de continuar con esta historia que te va a partir el corazón, te pido un favor muy especial. Suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones, porque todos los días compartimos historias reales como esta que te hacen reflexionar sobre la vida. Si esta historia te está tocando el alma, déjanos tu like y en los comentarios cuéntanos desde qué ciudad nos estás escuchando o viendo. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, continuemos. El avión aterrizó en la Ciudad de México un martes por la tarde. Desde ahí tomé un autobús hacia mi pueblo en Michoacán. Cada kilómetro que me acercaba a casa, mi corazón latía más fuerte. Llevaba 2 maletas llenas de regalos, juguetes para los niños, ropa, perfumes para Lucía, chocolates, todo lo que había soñado darles durante años. Llegué al pueblo cuando el sol comenzaba a ocultarse. Las calles polvorientas, el olor a tortillas recién hechas, los perros callejeros, todo seguía igual. Pero yo ya no era el mismo hombre que había partido una década atrás. Aquel joven de 28 años, que prometió volver en 2 años, se había convertido en un hombre de 38, con canas prematuras y manos ásperas por el trabajo duro. Caminé las 3 cuadras hasta mi casa con las piernas temblando. A medida que me acercaba, escuché risas. Risas que venían de mi hogar. Mi corazón dio un vuelco de alegría, pero también de angustia. Había algo en esas risas que no sonaba bien. Me detuve frente a la puerta. La casa estaba completamente terminada. La casa de mis sueños, de 2 pisos, pintada de color terracota como Lucía siempre quiso, con un jardín al frente. Había logrado darles ese hogar. Pero entonces vi algo que me heló la sangre. Había un coche estacionado frente a mi casa, un coche nuevo, reluciente. Yo nunca había enviado dinero para un coche. Con manos temblorosas, toqué la puerta. Las risas cesaron abruptamente. Escuché pasos apresurados, murmullos de pánico. Finalmente, la puerta se abrió. Ahí estaba Lucía. Mi Lucía. Pero no era la misma mujer que había dejado. Estaba más delgada, con el cabello corto y teñido, vestía ropa elegante que nunca le había visto. Sus ojos se abrieron como platos al verme. Roberto, tartamudeó. Su rostro palideció como si hubiera visto un fantasma. Sorpresa, mi amor, dije,
intentando sonreír, aunque mi voz temblaba. Vine a casa, pero ella no se movió para abrazarme. Se quedó ahí, bloqueando la entrada, con una expresión que jamás olvidaré. No era alegría, era puro terror. ¿No me vas a dejar pasar?, pregunté, y algo en mi tono hizo que ella se hiciera a un lado lentamente. Entré a mi casa, a la casa que había pagado con mi sangre y sudor, y lo que vi me destrozó por completo. En la sala, sentado en mi sofá, con mis hijos a su lado, había un hombre. Un hombre que se levantó apresuradamente al verme, con culpa escrita en cada rasgo de su cara. ¿Quién diablos eres tú?, pregunté, aunque en mi corazón ya sabía la respuesta. Mateo y Sofía me miraban confundidos. Mi hijo, que tenía 5 años cuando me fui, ahora era un adolescente de 15. Sofía tenía 13, y ninguno de los dos parecía reconocerme. «Mamá, ¿quién es?», preguntó Mateo. Esas 3 palabras me atravesaron como 1000 cuchillos. Mi propio hijo no me reconocía. «Soy tu padre», susurré, y vi cómo mis palabras los confundían aún más. El hombre en mi sala finalmente habló. «Mira, amigo, yo no sabía que tú ibas a regresar». «¿Amigo?», exploté. «Esta es mi casa. Esta es mi familia». Lucía finalmente encontró su voz, pero lo que dijo fue peor que cualquier grito. «Roberto, ya no hay un nosotros. Han pasado 10 años. Los niños te necesitaban y tú no estabas. Yo te necesitaba y tú no estabas. Ricardo sí estuvo. Él fue quien los llevó a la escuela, quien curó sus heridas, quien les enseñó a andar en bicicleta. Él es quien los niños conocen como padre». «¿Y el dinero?», grité. «¿Todo el dinero que envié? ¿Esta casa? ¿La escuela privada? ¿Todo lo que me sacrifiqué para darles?». «El dinero fue importante, sí», dijo ella, y sus palabras eran frías como hielo. «Pero el dinero no abraza, Roberto. El dinero no besa las heridas. El dinero no aparece en las noches de pesadillas. Tú elegiste el dinero sobre nosotros. Yo elegí el sacrificio por ustedes». Las lágrimas corrían por mi rostro sin control. «Todo lo que hice fue por ustedes». «Nadie te pidió que te fueras», respondió Lucía, y ahora ella también lloraba. «Te lo dije antes de que partieras. Te dije que prefería vivir en una casa humilde pero con mi esposo a mi lado. Pero tú querías darnos lo mejor, y aquí está lo mejor. Una casa hermosa, donde tus hijos no te reconocen y tu esposa ya no te ama». El mundo se derrumbó a mi alrededor. Me dejé caer en una silla, con mis maletas llenas de regalos inútiles a mis pies. «¿Cuánto tiempo?», pregunté en un susurro. «¿Cuánto tiempo llevas con él?». «3 años», admitió ella. «Él es maestro en la escuela de los niños. Es bueno con ellos, Roberto. Es bueno conmigo. Está presente». Miré a mis hijos. Sofía me miraba con lástima, como si yo fuera un extraño digno de compasión. Mateo directamente evitaba mi mirada, incómodo con toda la situación. «¿Alguna vez les hablaste de mí?», les pregunté directamente. «¿Saben quién soy? ¿Saben por qué me fui?». Sofía habló tímidamente. «Mamá nos dijo que tenías que trabajar muy lejos, que nos mandabas dinero. Pero, sinceramente, para mí eres como una idea, no una persona real. Lo siento». Ricardo, el hombre que había tomado mi lugar, habló con voz suave pero firme. «Creo que debo irme y dejarlos hablar en familia». «No», dijo Mateo, y su voz sonó casi desesperada. «No te vayas». Y ahí estaba, la verdad más dolorosa de todas. Mis hijos no me querían a mí, querían a él. Pasé esa noche en un hotel del pueblo, sin poder dormir, reproduciendo cada decisión que había tomado en los últimos 10 años. Al día siguiente, regresé a la casa para intentar hablar con calma. Lucía me recibió en la puerta, esta vez sola. Nos sentamos en el pequeño jardín que yo había pagado pero nunca había visto en persona hasta ahora. «¿Qué quieres que haga, Roberto?», preguntó ella cansada.
¿Quieres que eche a Ricardo? ¿Quieres que les diga a los niños que tienen que quererte porque tú pagaste por sus cosas? Quiero recuperar a mi familia, dije, sabiendo lo patético que sonaba. Pero nunca la tuviste aquí, respondió ella con brutal honestidad. Roberto, tú tenías una idea de familia, una idea romántica de que podías irte, hacer dinero y volver como un héroe. Pero la vida real no funciona así. La familia se construye en lo cotidiano, en los momentos pequeños, en las tardes aburridas, en las comidas sencillas, en estar presente cuando tu hijo tiene fiebre a las 3 de la mañana. Yo hacía videollamadas. Una vez al mes, si acaso, me interrumpió. Y cada vez menos en los últimos años. ¿Sabes cuántas veces Sofía lloró porque su papá no contestaba? ¿Cuántas veces Mateo preguntó si realmente tenía un padre o si era solo un cuento? Sus palabras eran como ácido en heridas abiertas, pero eran la verdad. Entonces, ¿qué? ¿Simplemente me voy y olvido que tengo hijos? No, dijo ella, y por primera vez en esta pesadilla, su voz se suavizó. Pero tienes que entender que no puedes llegar después de 10 años y esperar que todo sea como lo dejaste. Si realmente quieres ser parte de sus vidas, tendrás que empezar desde cero, conocerlos de nuevo, ganarte su confianza y aceptar que Ricardo también estará ahí. Él no va a desaparecer, Roberto. Él es importante para ellos. ¿Y tú? Pregunté, aunque sabía la respuesta. ¿Nosotros? Nosotros terminamos hace mucho tiempo, dijo ella con lágrimas en los ojos. Simplemente ninguno de los dos quiso admitirlo. Yo dejé de ser tu esposa y me convertí en una cuenta bancaria a la que transferías dinero. Y tú dejaste de ser mi esposo y te convertiste en un cheque mensual. Nos quedamos en silencio por un largo rato, procesando el final de un matrimonio que había muerto años atrás, pero que ninguno había enterrado oficialmente. ¿Puedo al menos intentar conocerlos? Pregunté finalmente. ¿A los niños? Puedes intentarlo, respondió ella, pero sin presiones, sin expectativas y sin resentimientos hacia Ricardo o hacia mí. Si vienes con amargura, mejor no vengas. Ellos no necesitan más confusión en sus vidas. Pasé las siguientes semanas en ese pueblo, alquilando un pequeño departamento. Empecé lentamente. Invitaba a Mateo y Sofía a desayunar los sábados. Al principio eran encuentros incómodos, llenos de silencios tensos. Ellos no sabían qué decirme, y yo no sabía cómo ser padre de unos extraños que resultaban ser mi sangre. Pero poco a poco, muy poco a poco, empezaron a compartir cosas. Sofía me habló de su amor por el dibujo, Mateo de su pasión por el fútbol. Les hablé de mi vida en Estados Unidos, pero sin glorificarla. Les conté las partes duras, la soledad, el racismo que enfrenté, las veces que comí pan con agua para poder enviarles más dinero. ¿Por qué lo hiciste? Me preguntó Mateo un día. Si era tan horrible, ¿por qué no volviste? Era una pregunta que yo mismo me había hecho 1000 veces. Porque creí que era lo correcto, admití. Creí que ser un buen padre significaba darles cosas materiales. No entendí hasta muy tarde que lo que realmente necesitaban era mi presencia. Un mes después de mi llegada, tuve una conversación con Ricardo. Nos encontramos en un café del pueblo. Era extraño estar frente al hombre que había tomado mi lugar, pero me obligué a ser adulto sobre el tema. No vine a quitarte nada, le dije. Solo quiero ser parte de sus vidas de alguna manera. Yo nunca traté de reemplazarte, respondió él, y en sus ojos vi sinceridad. Solo estaba ahí. Lucía estaba sola. Los niños necesitaban una figura paterna. Yo no planeé enamorarme de ella. Simplemente sucedió. ¿Los quieres? Pregunté. ¿A los niños? Como si fueran míos, dijo sin dudar. Y sé que eso probablemente te duele escucharlo, pero es la verdad. Asentí.
tragando el nudo en mi garganta. Entonces cuídalos, dije finalmente. Cuídalos de la manera en que yo no pude. Él extendió su mano, y después de un momento de vacilación, la estreché. Hoy, 6 meses después de aquel día que cambió mi vida para siempre, sigo en México. No volví a Estados Unidos. Me di cuenta de que todo el dinero del mundo no vale nada si no tienes a alguien con quien compartirlo. Conseguí trabajo como encargado en una ferretería del pueblo. No gano mucho, no es el sueño americano, pero veo a Mateo y Sofía 2 veces por semana. Poco a poco, están empezando a conocerme, no como papá. Ese título lo perdí por ausencia, sino como Roberto, este hombre que está tratando de ser parte de sus vidas. Lucía se casará con Ricardo el próximo año. Me invitaron a la boda. Todavía no sé si iré. La casa que construí con mi sudor y lágrimas nunca será mi hogar. Los niños que crecieron son extraños que llevan mi apellido pero no mis recuerdos. La mujer que amé encontró el amor en brazos de otro. Esta es mi sorpresa amarga. Descubrir que el sacrificio sin presencia es un sacrificio en vano. Que puedes dar todo lo material y aún así perderlo todo. Que 10 años enviando dinero a casa no valen un solo día estando en casa. A todos los que me escuchan, especialmente a aquellos que están lejos de su familia persiguiendo un sueño. El dinero se gasta, las casas se derrumban, pero el tiempo perdido con tus seres queridos nunca, nunca se recupera. Yo lo aprendí de la manera más dolorosa. No cometas mi error.